En el mundo existen muchos lugares enigmáticos, desolados, abandonados a través del tiempo, que han hecho surgir el misterio y la leyenda alrededor de su entorno. Entre algunos de estos se encuentran los túneles abandonados, sitios que han quedado enterrados bajo la oscuridad y el silencio, y que ahora inundan nuestra mente de curiosidad y temor por partes iguales. Descubramos algunos de estos sitios ocultos alrededor de México, y mientras tanto, deja que tus sentidos se desborden al imaginar que realmente estás ahí. El espejo de la cámara. Descubiertos apenas en 2014, con 8 metros de altura por 4 de ancho, bajo el centro de Puebla se encontró una serie de túneles que presuntamente fueron usados por el gobierno y militares para combatir contra el ejército francés. Sin embargo, esto son solo conjeturas, ya que no se sabe con certeza quién los construyó ni con qué fin, pero se dice que las técnicas de construcción utilizadas datan de los siglos XVI, XVII y XVIII. Arcos de distintos estilos arquitectónicos según la época, bóvedas y muros de contención es algo de lo que verás allá abajo, en un ambiente un tanto tétrico y misterioso que, por años, estuvo completamente sepultado en lodo y agua. En las primeras excavaciones fueron encontradas balas y ballestas, reforzando la hipótesis de que fue una creación militar secreta, aunado a que conecta puntos clave del centro histórico. Según las excavaciones hechas por expertos, se conocen hasta 10 kilómetros de túneles, habiendo sido explorados apenas en un 10%. Imagina lo que podrías encontrar al ser capaz de acceder a las zonas inexploradas, y sobre todo, el ambiente inundado de soledad, oscuridad y quietud que podrías sentir allí abajo. Ahora bien, la ciudad no siempre fue un punto bélico como para que los túneles se usaran cotidianamente con esa finalidad, por lo que otra de las leyendas es que, siendo Puebla un importante centro religioso en épocas virreinales, se utilizaban como medio de transporte de riquezas de la iglesia y para el traslado de monjas. Actualmente puedes acceder a ellos en una caminata guiada, por zonas completamente reacondicionadas, aunque por supuesto, lo más interesante para algunos sería conocer la restringida zona inexplorada. Entre las muchas leyendas urbanas que giran en torno a la Ciudad de México, existe la que sostiene que hay una intrincada red secreta de túneles debajo de la misma, particularmente en el centro histórico. Según esta leyenda, existen extensos túneles que serpentean bajo las calles de la ciudad, los cuales han sido utilizados a lo largo de los años por aquellos que conocen su existencia y ubicaciones precisas. Durante los primeros años del siglo XX, el periódico mexicano El Imparcial desveló datos intrigantes acerca de un túnel subterráneo secreto que al parecer conectaba el castillo de Chapultepec con San Lázaro. Sin embargo, esta revelación fue rápidamente refutada por expertos en la materia. Con el pasar del tiempo, en lugar de desvanecerse, esta leyenda ha cobrado aún más fuerza, y cada vez que se menciona, la lista de túneles de los que se habla sigue aumentando. Según otra versión de la leyenda de los túneles en la Ciudad de México, se habla de una intrincada red subterránea en el centro histórico que conecta puntos emblemáticos como la Catedral, el Palacio Nacional y el Palacio de Minería. También se escuchan relatos sobre un túnel que se extiende desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Catedral Metropolitana. Se especula que estas redes de túneles se remontan a la época de los aztecas, y otros habrían sido construidos posteriormente tras la llegada de los españoles a la antigua Tenochtitlán. Aunque numerosos historiadores insisten en que no hay túneles secretos bajo la Ciudad de México, se ha aceptado la existencia de uno debajo de la catedral, que llega al Templo Mayor. ¿Tú tienes conocimiento acerca de alguno de estos túneles?
Bajo los monumentos emblemáticos de Guadalajara se ocultan múltiples túneles secretos, cuyas construcciones datan de los siglos XVIII y XIX. Se esconden misteriosos pasadizos subterráneos que conectan edificios icónicos. Estos túneles eran utilizados por personas a pie, jinetes e incluso carrozas, brindando una red de transporte clandestino. Aunque tuvieron diversos propósitos, ninguno era de conocimiento público. Su función principal era servir como vías de escape y escondite durante revueltas y periodos de guerra. Aunque muchas obras viales en Guadalajara bloquearon varios túneles en la ciudad, algunos de ellos han sobrevivido al paso del tiempo. Entre los más enigmáticos, se rumorea que el Palacio de Gobierno oculta un pasadizo exclusivo, cuyo acceso está reservado al gobernador y que desemboca en el último nivel del estacionamiento del Teatro Degollado. Estos misteriosos pasadizos subterráneos también conducían hacia las residencias de influyentes personajes de la época y puntos estratégicos de la ciudad, revelando así una red enigmática y fascinante que ha permanecido oculta por siglos. ¿Te gustaría perderte en sus galerías y pasillos a solas para explorar y descubrir lo que ocultan? Comenta. Aunque el descubrimiento de túneles no es algo nuevo, lo que realmente sorprendió fue el hallazgo de galerías bloqueadas por grandes bloques de tierra. Se dice que se han encontrado huesos y vasijas en su interior que datan de la época virreinal. Ubicada a tan solo 50 kilómetros de la Ciudad de México, en el Estado de México, se encuentra la asombrosa ciudad de Teotihuacán, que continúa siendo objeto de investigación. Sorprendentemente, se estima que solo el 5% de sus ruinas ha sido excavado, por lo cual quedan muchos recovecos por descubrir y explorar en el enigmático lugar. En el año 2003, durante la temporada de lluvias, en medio de la intensa precipitación, un inesperado diluvio provocó la aparición de un agujero en el suelo. Lo que se encontró allí fue nada menos que un misterioso túnel, cuya presencia proporcionaría reveladoras claves para comprender la historia de esta antigua y asombrosa ciudad. El túnel tiene una longitud de 103 metros, además de una profundidad de entre 14 y 18 metros. Además, sus paredes están tapizadas con pirita, un mineral metálico que refleja la luz y crea un efecto casi místico que simula la visión de estrellas. En este lugar tan peculiar, han sido descubiertos más de 100.000 objetos de diversa índole, como por ejemplo piezas de jade, conchas y caracoles, que se presume pertenecían a la cultura maya originaria de Guatemala. También se encontraron 4 impresionantes estatuas, de las cuales 3 retrataban a mujeres, mientras que una representaba a un hombre. La razón por la que el acceso a estos túneles está prohibido es debido a la extrema fragilidad de sus estructuras. Durante miles de años permanecieron cerrados, lo que ha llevado a relieves desconocidos e inestabilidad en el suelo, convirtiéndolos en un lugar extremadamente peligroso. Y la razón principal y más importante detrás de la prohibición de esta estructura es la conservación. En el siglo XIX, la iglesia construyó un sistema de túneles subterráneos para conectar a los templos principales de la ciudad de Oaxaca. El pasaje, con una longitud de 3 kilómetros y 2 ramificaciones, fue ingeniosamente construido por los agustinos. Sus habilidades en ingeniería civil quedan evidenciadas en sus dimensiones de 1.20 metros de ancho y 2 metros de alto. La entrada se encuentra en lo que hoy es la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y sus caminos conectan de manera secreta este edificio con la majestuosa iglesia de la Virgen de la Soledad y la imponente Catedral Metropolitana.
Estos pasadizos secretos habrían sido utilizados para reuniones clandestinas de la Iglesia Católica y para encubrir los secretos amorosos de los frailes dominicos con personas citadinas. En excavaciones recientes, incluso se hallaron osamentas de mujeres y niños que supuestamente eran enterrados allí para ocultar escándalos sociales. También se asegura que en ellos se encontraron cuerpos de y con indicios de fusil, presuntamente de la época revolucionaria, cuando los conventos eran cuarteles militares. Sabiendo eso, imagina el ambiente tan tétrico que debe sentirse allí debajo, sobre todo en las zonas menos exploradas y solitarias. También el centro de Mérida, al sur del país, cuenta con unos misteriosos túneles secretos, escondidos varios metros bajo tierra, de los cuales se han creado mitos y leyendas. Estos túneles también tenían como propósito conectar los principales edificios e iglesias de la ciudad, y aunque se construyeron posterior al virreinato, se dice que aprovecharon las estructuras ya existentes que dejaron allí los pueblos mayas, así que ya puedes hacerte una idea de su antigüedad. Supuestamente también servían para enclaustrar allí a las monjas para que no tuvieran contacto con el mundo exterior. La entrada a uno de sus tramos se encuentra debajo del estacionamiento de la famosa Casa de Cárdenas, o Casa de los Ladrillos, en lo que hoy es Plaza Diamante. Durante un tiempo fue posible visitar este lugar, pero después del confinamiento por el virus quedó restringido al público. Aún así, muchas de sus zonas siguen inexploradas debido a que están bloqueadas con escombros que se colocaron intencionadamente a partir de rumores que afirmaban que niños entraban a jugar al lugar y nunca volvían a salir. Se dice que en su momento también fueron utilizados como depósitos de alimentos, licores y diversos artículos de la gente de la época, quedando abandonados con el tiempo en un frío, lúgubre y oscuro silencio. Y bien, ahora que conoces un poco acerca de la existencia e historia de estos lugares y en el supuesto de que no fueran prohibidos, ¿te atreverías a entrar en ellos y realizar una exploración urbana por sus zonas más ocultas? ¿Qué crees que podrías sentir estando allí abajo, entre la oscuridad y la densidad que el paso del tiempo y las historias que allí se suscitaron pudieron haber dejado? Si el video te ha gustado, por favor déjame un like, comenta y comparte. Y si así lo deseas, suscríbete. Eso me ayuda más de lo que imaginas. Muchas gracias por ver el video y nos volveremos a ver a través de El espejo de la eternidad.